Sí, señor presidente, sobre este mismo tema nos sumamos al proyecto presentado por la diputada Bruera. Es gravísimo lo que sucedió en el Consejo Municipal de Cañada de Gómez. Es un acto que las fuerzas políticas y las instituciones de la democracia no podemos dejar pasar, no podemos naturalizar. Y es necesario en esto hacer dos reflexiones. La primera es que por suerte la democracia tiene las instituciones para poder dar respuesta ante estos verdaderas afrentas y atropellos a la memoria del pueblo argentino y a la lucha de tantos y tantos años de organismos de derechos humanos que en democracia, pero que en épocas muy difíciles sostuvieron encendida la llama de la memoria. Pero tenemos también una segunda lectura que hacer, que es no solamente condenar, sino tener políticas activas desde las instituciones para ejercitar la memoria. La memoria no es un lugar estanco, la memoria es un espacio que se construye, que se ejercita, que se amplía, que se va generando nueva conciencia a partir de que nuevas generaciones se suman a la vida pública. Y en eso es fundamental el rol del Estado, fundamental para construir no un relato, sino para construir un sentido sobre qué pasó en este país, cómo sucedió un genocidio, cómo sucedió una dictadura cívico, militar y empresarial, y de qué manera construimos memoria, exigimos justicia, pero también afirmamos en las nuevas generaciones el nunca más. Y en esto, señor presidente, ese concejal que dijo esta verdadera barbaridad fue elegido por el voto popular y accedió a ese lugar por los propios mecanismos de la democracia. Con lo cual, el desafío es doble, porque es una afrenta a la memoria, a los derechos humanos, desde las mismas instituciones de la democracia. Y la forma a nuestro modo de ver, de combatir este tipo de afrentas, tiene que ver con repudiar, como estamos haciendo correctamente hoy, pero como decía anteriormente, tener políticas activas desde el Estado para generar conciencia. En eso hay dos herramientas fundamentales. La primera, tiene que haber políticas públicas de juventud. Se tiene que hablar de la noche de los lápices con los jóvenes. A mí me pasó, me dio mucha pena que este año, 2021, no haya habido actividades oficiales del gobierno de la provincia, a lo largo y a lo ancho del territorio, en cada comuna, en cada municipio, generando actividades, generando espacios de participación para dialogar con los jóvenes secundarios, con los jóvenes estudiantes secundarios, sobre qué fue la noche de los lápices. Si no hay áreas de juventud, si no hay espacios de los organismos de derechos humanos oficiales que generen conciencia, que generen políticas públicas, nos vamos a quedar preocupantemente en el repudio, pero no en lo más importante, que es contar y experimentar y ejercitar la memoria desde y con los jóvenes. Y eso no sucedió, porque lamentablemente este gobierno de Omar Perotti ha desmantelado lo que son las políticas públicas de juventud. Las desmanteló. No hay iniciativa para los jóvenes o pensada desde los jóvenes. Y eso también hace a la memoria colectiva. Y eso también hace a lo que planteaba la diputada Bruera sobre cuál es el rol de los jóvenes en la política. A los jóvenes no hay que condenarlos o no hay que preocuparse porque haya jóvenes que piensen esto. Lo que hay que preguntarse es que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, ¿qué lugar le otorga a los jóvenes cuando gobierna? Entonces yo escuchaba la cita de Salvador Allende, de Matilde Bruera, qué lejos que está el gobierno de Omar Perotti de esa cita, ¿no? Porque qué rol le otorga a los jóvenes el gobierno de Omar Perotti y de qué manera se interpreta la participación juvenil, porque fundamentalmente la noche de los lápices es un acto brutal de represión, pero la noche de los lápices es un acto de reivindicación de la participación del movimiento estudiantil secundario. Y la segunda cuestión es que tenemos vigente, y nos tocó la responsabilidad como Ejecutivo de ponerla en práctica, la ley de centros de estudiantes secundarios. Esta provincia de Santa Fe, en las legislaturas anteriores, logramos un acuerdo legislativo de avanzar en una ley
de centros de estudiantes secundarios, derogando un decreto del año 81, un decreto de la dictadura, que prohibía expresamente los centros de estudiantes en las escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe y que los subsumía a clubes estudiantiles. Y con la diputada Claudia Balaguer y con el gabinete joven de la provincia, cuando la diputada era ministra de Educación, se instrumentó y se implementó una política activa de centros de estudiantes en las escuelas secundarias. Y los centros de estudiantes iban a elecciones y votaban. Y había jóvenes peronistas, jóvenes radicales, jóvenes de izquierda, socialistas, jóvenes de derecha, jóvenes independientes que elegían sus autoridades de los centros de estudiantes. Y se generaba democracia y participación en cada una de las escuelas. Todo esto se perdió. ¿Ustedes le escucharon a la ministra Cantero hablar de los centros de estudiantes de la escuela secundaria? ¿Ustedes escucharon alguna convocatoria o algún programa para incentivar la participación de los estudiantes secundarios en los centros de estudiantes? Le tienen miedo a la participación estudiantil. Entonces, comparto lo que plantea Matilde Bruera, repudiemos, pero examinemos qué estamos haciendo cuando gobernamos y desmantelar espacios de reflexión sobre la noche de los lápices y no promover centros de estudiantes de escuelas secundarias colabora a que aparezcan más concejales como el de Cañada de Gómez, porque generan destrucción de la memoria y destrucción de la participación estudiantil. A mí me tocó, y con esto cierro, señor presidente, mi primera participación en la vida pública, en la vida democrática, fue a través del centro de estudiantes de mi escuela secundaria, una escuela secundaria pública de Rosario, y mi primer registro de participación estudiantil fue cuando un 16 de septiembre del año 96, la marcha de la Noche de los Lápices en Rosario, del Movimiento de Estudiantes Secundarios de Rosario, se hizo en la puerta del Banco Provincial de Santa Fe, San Martín y Santa Fe. ¿Por qué? Porque fuimos a la Carpa La Dignidad, donde había un joven Palo Ortega, secretario general de la bancaria, en el cual luchaba contra la privatización del Banco de Santa Fe. Mire qué parábola da la vida, dónde están los privatizadores del Banco de Santa Fe ahora, qué rol le otorgan a los jóvenes secundarios y qué maravillosa que es la experiencia de poder incentivar la participación de los estudiantes secundarios en el centro de estudiantes. Así que nos sumamos al repudio, pero alertamos. Hay un enorme retroceso en el rol de los jóvenes en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.